Hola, muy buenas. En este caso voy a hacer la presentación correspondiente a la comunicación oral, intervención multidisciplinar en planta hospitalaria después de un cateterismo cardíaco. En este caso yo como ponente, Manuel Jiménez Sánchez, y como coautores, Celia González Zendán y Sonia Manjavaca Noeda. El cateterismo cardíaco es un procedimiento complejo e invasivo con fines diagnósticos y terapéuticos. Como cualquier prueba invasiva, requiere una preparación y unos cuidados post y una vigilancia por realización que van a evitar la aparición de complicaciones. En este caso, esta prueba consiste en la introducción de catéteres para valorar la anatomía y la función del corazón y de las arterias, con lo cual se hace una entrada a estas cavidades a través de una punción bien sea radial o femoral, las más frecuentes. Bien, una vez hecha la introducción vamos a ver cuál es el objetivo de esta comunicación. Y el objetivo es saber qué actuaciones se deben llevar a cabo en el equipo multidisciplinar de una planta hospitalaria tras la realización del cateterismo. Saber cuáles de aquellas actuaciones que actualmente se hacen son consensuadas o cuáles de aquellas actuaciones que se hacen tienen una justificación científica. ¿Qué hemos hecho para poder profundizar en el tema? Pues se ha hecho una revisión sistemática consultando un total de 20 fuentes, de las que se han seleccionado 12, y estas fuentes corresponden bien a protocolos hospitalarios, corresponden a publicaciones científicas de la base de datos de PubMed, Scielo y Dialnet, y también haciendo búsquedas en bibliografía reciente. ¿Cuál es el contenido que hemos encontrado en este estudio? Bueno, pues las actuaciones enfermeras o multidisciplinares al llegar a planta suelen ser las siguientes. Lo primero que hay que hacer es tomar las constantes. Hay que informar al facultativo de planta de que el paciente ha llegado de la realización de la prueba. Y en este caso, el facultativo y junto con el resto del equipo habrá que valorar las necesidades de cada paciente, viendo cuáles son los antecedentes personales, y el equipo tendrá que seguir las pautas dadas por el facultativo. En concreto, habrá que tener en cuenta si el tratamiento previo del paciente estaba anticoagulado, si tomaba antiagregantes, si el paciente tenía alguna alergia, si el paciente ha precisado profilaxis renal previa a la realización del cateterismo y si es un paciente diabético. Si no hay contraindicación por parte de los protocolos del equipo, hay que indicar al paciente que debe tomar abundante agua para eliminar el medio de contraste que se ha utilizado en la realización de la prueba. Y en caso de retención urinaria habría que valorar el sondaje vesical. Si tampoco hay contradicción, el paciente puede iniciar tolerancia a sólidos entre las 2-3 horas siguientes a la prueba. Y hay que hacer una vigilancia del dolor, especialmente en los puntos de punción, y cuál es el estado neurológico del paciente. Vamos a clasificar las actuaciones siguientes en función del tipo de punción que se haya realizado en el cateterismo. Si en este caso la punción ha sido una punción radial, pues tendremos en cuenta que hay diversos métodos de compresión. El más utilizado es el vendaje compresivo, en el que se utiliza una torunda de gasa y se colocan 3 tiras de venda adhesiva tipo Tensoplast, aunque existen variedad de opiniones sobre el tiempo que hay que mantener este vendaje compresivo. Parece bastante extendido que como mínimo se deben mantener 2 horas.
de manera extensa, el mínimo son 2 horas. Sí es verdad que en el estudio de los diversos protocolos y de estudios encontrados, en otros casos se mantiene el vendaje 4 horas, incluso protocolos en los que el vendaje compresivo se mantiene hasta las 24 horas. También existen dispositivos de compresión mecánica y neumática. Hay muchos en el mercado. Normalmente suelen ser pulseras con una especie de balón que a través con una jeringa se le inserta un aire que ejerce cierta presión sobre el punto de presión, pero cada fabricante de este tipo de pulseras da unas indicaciones en cuanto a cuándo hay que empezar a retirar aire de esa pulsera, cuánto es el volumen que hay que retirarle a la pulsera. Entonces, como hay muchos dispositivos, no podemos hablar de manera generalizada para estos dispositivos. Hay que seguir las indicaciones del fabricante de cada dispositivo. Y luego también es habitual el uso combinado de la compresión neumática, la pulsera de la que estamos hablando, las primeras horas. Después se retira esa pulsera neumática y se deja el vendaje compresivo, el de una bolita de gasa sobre el punto de inserción del cateterismo y 3 tiras de venda elástica adhesiva. Y tras la colocación de esta pulsera, del vendaje compresivo o del sistema utilizado, que puede ser una pulsera, hay que asegurar que todo funcione correctamente. Hay que instruir al paciente sobre qué signos y síntomas deben comunicar al equipo relacionados con las complicaciones como hemorragia, como un hematoma o como un tromboembolismo periférico. Lo que comentábamos especialmente es que no hay acuerdo entre el tiempo que debe estar tampoco la mano afecta inmovilizada. Y hay que recomendar al paciente que evite flexionar la muñeca, apoyarse sobre la extremidad y coger peso las primeras horas. Hay que vigilar el pulso radial, la temperatura y el color de la mano de manera periódica. Y en cuanto a la punción femoral, pasa más o menos de igual forma. Existen diversos métodos hemostáticos, siendo el más utilizado el vendaje compresivo. Como norma general, el paciente mantendrá un reposo una media de entre 6 y 12 horas, siendo posible la recomendación en algunos de estos protocolos que hemos encontrado de hasta 24 horas. También existen estudios actuales en los que se intenta buscar una deambulación temprana. En caso de la presencia de un sistema neumático o mecánico, como comentábamos anteriormente, hay que seguir las recomendaciones de cada fabricante. El resto de cuidados es similar al de la punción radial, vigilando en este caso el pulso distal a la zona de punción. Las mayores discrepancias encontradas en este repaso bibliográfico es el tiempo de reposo y el tiempo que hay que mantener el vendaje compresivo. Un estudio realizado, por ejemplo, por Carballo et al. No encuentra diferencias significativas entre el uso de vendaje compresivo durante 30 minutos y el uso durante 60 minutos, siendo ambos igualmente eficaces. Este estudio compara 30 minutos y 60 minutos y actualmente hay protocolos y hospitales en los que se utiliza el vendaje compresivo durante 24 horas. Y otra gran discrepancia encontrada es el tiempo de reposo necesario tras el cateterismo femoral, habiendo una diferencia de tiempo entre 6 horas y las 24 horas. Entonces, encontramos aquí, lógicamente, un campo de investigación futuro, un punto del que podemos partir para asegurar que aquellas actuaciones que se hacen de manera multidisciplinar tengan una justificación científica. Esta ha sido mi ponencia. Gracias por la atención.